Yo llevo muchísimos años siendo profesor de antropología en la carrera de filosofía, en concreto en primero de filosofía. Así es que creo que le debo a este canal, a la filosofía en canal, unas lecciones introductorias sobre la antropología, para que nos hagamos una idea de qué es eso de la antropología y en qué consiste eso que estudian los antropólogos. Antropología quiere decir ciencia del hombre, ciencia del ser humano. Ahora bien, las ciencias humanas no son solamente la antropología, es más, la antropología es más bien una ciencia relativamente anecdótica entre las ciencias humanas. No hay más que ver el tamaño que suelen tener las facultades de antropología. A veces ni siquiera eran facultades, eran especialidades de otras facultades. Las facultades verdaderamente grandes son la Facultad de Historia, la Facultad de Económicas, la Facultad de Sociología, la Facultad de Psicología actualmente. Son todas ciencias humanas, ciencias que se ocupan del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza propiamente al antropólogo? ¿Y por qué el antropólogo, además, pretende que es él y no otro, no el historiador, el economista, o el sociólogo, el que estudia al ser humano propiamente dicho? ¿Por qué reclama para sí el privilegio de estar estudiando algo así como el ser humano en sí mismo? Los sociólogos estudian la sociedad, los historiadores la historia, los economistas la economía del ser humano, los psicólogos el psiquismo del ser humano. El antropólogo dice que lo que estudia del ser humano es el ser humano. Y eso sí, cuando tiene que explicar un poco por qué, siempre apela a algo así como la cultura. El ser humano en tanto que ser cultural. Será porque se presupone que lo más propio del ser humano es la cultura, que el ser humano es ante todo un ser cultural. Lo que pasa es que esto de la cultura también es algo que tampoco es fácil saber en qué consiste, así es que quizás sea instructivo mirar por qué este asunto de la cultura los antropólogos se van a buscarlo a sitios tan raros. Si tú abres la puerta del departamento de historia, pues normalmente te deberías de encontrar ahí historiadores estudiando documentos históricos. Si abres el departamento de economía, pues hay un montón de señores haciendo gráficas sobre cómo se relaciona el paro con la inflación. En la facultad de sociología, vete a saber lo que estarán estudiando, en qué tablas estadísticas. Si abres el departamento de antropología, lo normal es que te lo encuentres vacío. Esos señores, los antropólogos, resulta que no están. ¿Por qué? Pues porque no se sabe por qué están empeñados siempre en buscar su objeto de estudio en las selvas mojadas por lluvias torrenciales, en los desiertos abrasados del planeta. Comunidades indígenas que van persiguiendo por aquí y por allá, de un lado al otro del globo, y que siempre están muy lejos, en los confines del mundo. Así es que si abres el departamento de antropología y te encuentras ahí a alguien, seguramente será alguien que acaba de llegar de los confines del mundo, quizás con muchos piojos en el pelo o con una tenia de perro en los intestinos. Una vez conocí a un antropólogo que le pasaba eso. Claro, había estado conviviendo en unas comunidades indígenas en las que se bebía agua de unos cubos que sacaban del río y los perros pues también bebían del mismo cubo, de tal forma que se le había contagiado una tenia de perro. A eso los antropólogos le llaman hacer trabajo de campo. Van ahí a una comunidad indígena con su cuadernito y empiezan a notar qué hacen. ¿Qué hacen y qué dicen? ¿Y qué es lo que hacen y qué es lo que dicen? Ritos y mitos. Eso es lo que se acaba anotando en un cuadernito. Y ese entramado de ritos y mitos, de creencias, de relaciones simbólicas entre ellos, es precisamente a lo que luego el antropólogo va a llamar cultura, la cultura de ese determinado pueblo.
esa cultura que además hace que ese determinado pueblo sea el pueblo que se identifica como siendo el que es. Por ejemplo, pues no sé, los chamulas de Chiapas, los doguayos de Camerún, los baruya de Nueva Zelanda. Así es que en esta introducción antropológica lo primero que podemos preguntarnos con mucho sentido es ¿qué es un mito? Esta pregunta se la formularon en una ocasión a Claude Lévi-Strauss, uno de nuestros antropólogos favoritos. ¿Qué es un mito?, le dijeron. Hay que tener en cuenta que Lévi-Strauss era el autor de una monumental obra de muchos tomos llamados mitológicas, en los que repasa pues, todos los mitos del continente americano desde el norte hasta el sur. Así es que un buen día viene un periodista y le pregunta al gran sabio, al gran experto en mitología: quisiera hacerle una pregunta sencilla. ¿Qué es un mito? Esa pregunta no es nada sencilla, respondió Lévi-Strauss. Pero si se la preguntara usted a un indio americano, tendría muchas probabilidades de que le contestara. Un mito es una historia del tiempo en el que los animales y los hombres todavía no eran distintos. Y añade Lévi-Strauss: una definición como esta me parece muy profunda. Así es que ya sabemos algo muy profundo, muy interesante y muy importante. Un mito es una historia de un tiempo inmemorial y prestigioso que ocurrió in illo tempore, en el comienzo de los tiempos, allí donde todavía no había separación entre los animales y los seres humanos, y por supuesto tampoco, por tanto, separación entre los hombres y las mujeres, y a lo mejor tampoco entre el cielo y la tierra, o entre el mar y el continente, o entre los dioses y los mortales. Es una historia que aconteció en un tiempo inmemorial y prestigioso que protagonizaron unos seres excepcionales, los ancestros, que no eran ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni dioses, ni mortales. Yo suelo decir en clase que eran los cabeza de pimientos. Los cabeza de pimiento. Sí, de hecho, ahora que lo pienso, que lo estoy viendo aquí a través de la cámara, hubo una vez que una alumna mía me regaló a final de curso un cabeza de pimiento. Aquí lo tenéis, cabeza de pimiento. Esto de cabeza de pimiento lo tomé de un monstruo que se aparecía por la noche a los doguayos de Camerún y que nos lo cuenta Barley en una obra que yo siempre recomiendo como introducción a la antropología, me parece de las mejores, El antropólogo inocente. Un libro magnífico, muy divertido y muy instructivo, porque además es muy real todo lo que cuenta. ¿Por qué me gusta esta expresión, esto de cabeza de pimiento? Bueno, pues porque cabeza de pimiento pues no es propiamente ni humano, ni animal, ni planta, ni vegetal. Cabeza de pimiento pues es un protagonista de un tiempo en el que todas esas distinciones todavía no estaban formadas, todavía no estaban aseguradas. Ahora bien, fue gracias a cabeza de pimiento, fue gracias a los ancestros, fue gracias a lo que estos seres mitológicos hicieron, gracias a los acontecimientos que protagonizaron, por lo que el cielo un día se separó de la tierra, los animales se separaron de los hombres, lo crudo se separó de lo cocido, los hombres se separaron de las mujeres, el mar de la tierra, los dioses de los mortales. Y gracias a eso es por lo que somos quienes somos, por lo que podemos habitar un mundo a nuestra medida, que nos hace, por ejemplo, doguayos si somos doguayos, como es el caso
de los indígenas que estudió Barley en el Antropólogo Inocente. Lo importante es que comprendamos que un mito es un relato ciertamente que tiene algo de imposible, puesto que sus protagonistas no son ni hombres ni animales, ni dioses ni mortales. Son los ancestros, muy difíciles de nombrar. Nos faltan las palabras, porque además esta es otra historia, y es que fueron los ancestros los que pusieron nombre a las cosas y así fundaron nuestra lengua. Sí, esta frase que acabo de decir, los ancestros pusieron nombre a las cosas y así fundaron nuestra lengua, es muy corriente en la mitología, muy corriente. Hay muchos mitos que dicen algo parecido. Bueno, sin ir más lejos, el propio relato que hace Gabriel García Márquez en 100 años de soledad comienza con esa idea. ¿No recordáis el comienzo de 100 años de soledad, la historia de Macondo? En aquellos días los tiempos eran todavía tan recientes que algunas cosas todavía no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo para referirse a ellas. Los ancestros aún no habían acabado su labor, su trabajo, no habían nombrado todavía todas las cosas y por tanto algunas cosas carecían aún de nombre. Para contar el mito, por tanto, nos faltan cosas muy esenciales. Para empezar, nos falta el lenguaje, puesto que es gracias al mito, gracias a lo que cuenta el mito, que comenzó a haber lenguaje. Nos falta también todas esas distinciones, nos faltan esas distinciones en las que el cielo está separado de la tierra, el mar de la costa, los hombres de las mujeres, los animales de los hombres. Todas esas distinciones que vertebran nuestra vida humana, en la cual podemos contar historias que sean comprensibles. La historia que nos cuenta el mito, por tanto, tiene una comprensión muy extraña, muy excepcional. Es la comprensión de algo muy profundo y que precisamente por ser muy profundo es en algún sentido enigmático. Os voy a poner un ejemplo para que notéis mejor ¿a qué me estoy refiriendo? Un mito de unos indígenas americanos. Dice así, más o menos. En el comienzo de los tiempos, así pues, en el tiempo en el que los hombres y los animales todavía no eran distintos, los hombres andaban por ahí, ya hemos metido la pata porque ya hemos dicho hombres, cuando en realidad no eran ni hombres ni animales. A ver, empecemos de nuevo entonces. En el comienzo de los tiempos, los hombres andaban por ahí cuando de pronto vieron que en el horizonte se desataba un descomunal e interminable incendio que avanzaba sin tregua hacia ellos desde el horizonte. Todos los hombres se quedaron mirando el incendio. Y según lo iban mirando, uno se convertía en león, el otro se convertía en hormiga, otro se convertía en pájaro, otro en águila, otro en serpiente. Cada uno de ellos se iban convirtiendo en un animal. El espectáculo hipnóptico de las llamas producía esta especie de efecto mágico. Hasta que todos los hombres se habían quedado ya convertidos en animales, en corderos, en cabras, en serpientes, en leones, excepto dos, quedaban solamente dos, que viendo lo que les había pasado a sus compañeros, se volvieron rápidamente para dejar de mirar las llamas. Uno de ellos se volvió y miró de reojo, y se convirtió en mujer. Y de este modo y desde entonces los seres humanos pudieron ser hombres y mujeres capaces de procrear, de tener un linaje, alimentándose de los animales. Y esto es, pues, el origen del mundo para esta comunidad indígena. Y esto es lo propio del pensamiento mítico, y es muy importante comprenderlo. Los mitos cuentan las cosas que ocurrieron en el tiempo en que ocurrían las cosas, porque
ocurrían las cosas en ese tiempo, lo que quiere decir que actualmente en el fondo ya no ocurren. A los ancestros les pasaban cosas todo el rato. Uno se convertía en hormiga, el otro en león, el otro en mujer. Uno provocaba que el cielo se separara de la tierra. A uno no se sabe qué le había hecho, que de pronto venía un águila todos los días y le arrancaba el hígado, como a Prometeo. Así es que otra definición bastante profunda, como decía Levi-Strauss, de lo que significa, de lo que es un mito, podría ser así de sencilla. Un mito es un relato de aquel tiempo en el que todavía pasaban cosas, en el que todavía pasaban las cosas. Y de hecho es verdad, hay muchos mitos que comienzan así. En el tiempo en el que todavía pasaban cosas, es una definición muy profunda. Un mito es el tiempo en el que todavía pasaban cosas, es un relato del tiempo en el que todavía pasaban las cosas. La otra cara de la moneda, naturalmente, es que actualmente se supone que ya no pasan. A los ancestros les pasaban cosas. A nosotros, gracias a los ancestros, y por eso les estamos tan agradecidos, ya no nos pasan. Porque nosotros no nos dedicamos a hacer cosas, por ejemplo, que el cielo se separe de la tierra, sino que lo que hacemos es celebrar que el cielo algún día se separó de la tierra gracias a los ancestros que hicieron las cosas en el tiempo en que pasaban las cosas. Es decir, para los ancestros la historia, para los ancestros los acontecimientos, para los ancestros los hechos, para nosotros la costumbre, para nosotros el rito, ese entramado de ritos basados en palabras que nos sabemos de memoria, los mitos, que forman aquello a lo que los antropólogos llaman cultura. Sí, sin darnos cuenta casi hemos llegado a una primera definición de cultura. Ese entramado de costumbres y ritos que repiten lo que ocurrió en el tiempo en que pasaban las cosas, que es el tiempo que precisamente relatan los mitos. Es como si todos los indígenas de la Tierra, y por tanto de alguna forma también todos los antropólogos, estuvieran muy convencidos de que aquí hay una repartición de papeles fundamental. Los hechos, los acontecimientos para los ancestros, para los seres humanos, la repetición, el rito y la costumbre. Lo más propio de la cultura es el entramado ritual en el que se repite lo que ocurrió. Y eso siempre ocurre en una fiesta. La fiesta es la esencia misma de la cultura. Es aquello que hace al ser humano, y porque los antropólogos se dedican precisamente a estudiar las fiestas de los pueblos, es por lo que los antropólogos reclaman para sí el título de ser los que verdaderamente están estudiando al ser humano en su propia esencia. No los economistas que están estudiando al ser humano en unas condiciones muy monstruosamente raras, o los historiadores que vete a saber qué carajo están estudiando o qué tipo de ser humano están estudiando, porque claro, no todo el mundo se parece demasiado al Cid campeador o a Juana de Arco. O los sociólogos, que vete a saber qué estarán estudiando cuando estudian eso, a lo que se llama sociedad, pero que siempre es una sociedad histórica y productiva desde el punto de vista económico. En principio, el ser humano se caracteriza por la repetición, por el rito, y por tanto el lema de la cultura es el lema de la fiesta. Y la fiesta es ese no pasa nada ya, y por eso precisamente podemos dedicarnos a repetir lo que pasó. No pasa nada ya, porque ya pasó
el tiempo en el que pasaban las cosas. Este es el lema antropológico por antonomasia. A Cabeza de Pimiento le pasaban cosas. Por ejemplo, no sé, le clavaron en una cruz, le dieron de lanzazos, chorreó sangre por todos lados con una corona de espinas. A mí, gracias a eso, ya no me pasa nada. Lo que hago es celebrar la fiesta del Cristo de los Gitanos todas las Semanas Santas de Sevilla. Y lo importante es que no pase nada, porque como pase algo se acabó la fiesta. Basta con que llueva. Si llueve, se acabó la fiesta. No digamos ya si por la forma de cantar saetas unos cuantos sevillanos de distintos clanes gitanos se dedican a coserse a navajazos. En cierto sentido se podría definir así lo que es la cultura. Es ese espacio de la fiesta en la cual los seres humanos celebran que los dioses están ausentes, que el tiempo de los dioses está ausente, que los ancestros, su tiempo pasó ya, que ya hicieron lo que tenían que hacer y que por eso lo que para ellos eran hechos, para nosotros es, podríamos decir, la gramática de nuestras vidas. Que el cielo esté separado de la tierra, que los hombres y las mujeres sean distintos, que los animales y los seres humanos sean distintos, que haya un lugar, la cocina, en que se cocina la naturaleza y se transforma en cultura, lo crudo de lo cocido, el mar de la tierra, los dioses de los mortales. De alguna forma, nosotros repetimos lo que aconteció en ese tiempo inmemorial y prestigioso en que todavía pasaban las cosas. Lo que cuentan los mitos, un relato de ese tiempo en el que todavía pasaban las cosas. Pues esto es lo primero que me ha salido como introducción. A partir de aquí tenemos todo un horizonte, todo un universo de problemas que pensar. Nos vemos de nuevo en La Filosofía en Canal. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento.